Bueno, vamos a recibir oficialmente al doctor Daniel Alfredo Godoy, médico cirujano recibido en la UNE en Corrientes. Realizó la especialidad en diagnóstico por imágenes en la UBA y residencia de diagnóstico por imágenes en el Centro de Diagnóstico Maipú de la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido médico de resonancia de diagnóstico en Maipú, Buenos Aires, como también en el Sanatorio de Providencia de Cava, en el Hospital Complejidad de Pacheco. Su formación profesional lo ha llevado por todo el mundo. Ha sido médico en México, se desempeñó en el Hospital Covadonga, Córdoba, de Estado de Veracruz. Después llegó acá a Plaza Winkle, donde fue médico de la Clínica Cutralcó, jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Sanatorio Plaza Winkle, y actualmente es director médico de DG Imágenes en Plaza Winkle. Bienvenido oficialmente, Daniel, como entrevistado. Muchas gracias. Bienvenido como invitado. Le pedimos la seriedad que corresponde. Deje la parte... Siempre tiene que haber alegría en el espíritu. Esta radio se caracteriza por ser muy alegre, y los sábados no va a ser la excepción, con lo cual las cortinas van a empezar a ser de cumbia. Les voy avisando. Para ser honestos, es una persona muy interesante para conocer y muy generosa, muy generosa, muy interesante. Quien lo conoce, más ya tengo el primer mensaje en el teléfono. Hay personas que lo aman. Hay personas que... No tanto. No, bueno, esas situaciones siempre en la vida, pero es muy grato conversar con él, una persona muy culta, así que... Bueno, vamos a empezar con algo fácil. Mañana, 8 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Radiología, y como muy bien hablábamos al principio, fue un invento que surgió a partir de un accidente. Como muchos. Como casi todos los inventos en salud, ¿no? Sí. Bueno, esta fecha es porque es la fecha exacta del descubrimiento de los rayos X por un alemán que se llamaba Wilhelm Conrad Röntgen, que, como bien decís vos, por accidente, haciendo experimentos con unos tubos al vacío, que si uno mira las fotos en internet son muy similares a los tubos que se utilizan hoy en día para los equipos de rayos, con un avance tecnológico que se desarrolló en todo este tiempo, impresionante, digamos, pero cuando uno mira la foto, básicamente la estructura es muy similar. Eso es interesante. Este hombre muy inteligente descubrió, experimentando con energía, esto que le puso rayos X, porque en realidad no sabía de qué se trataba, y muy poco tiempo después descubrió que tenía un uso en medicina y generó un avance tecnológico impresionante desde entonces hasta ahora. Como para hacer una analogía, esto pasó en 1895. Siempre cuando uno habla de historia es lindo compararlo con otra etapa similar. Fíjense que 1810, Revolución de Mayo en la Argentina, en las Provincias Unidas del Río de la Plata. 1810. 1895, Röntgen en Alemania. 85 años nada más después. ¿Viste? Más cerca de la Revolución de Mayo que de la actualidad, o sea, porque 85 contra 125 años que hace que se inventó la radiología, ¿no? Tal cual. Un año después hace su publicación y 3 meses después ya estaban en los hospitales más importantes del país los primeros primitivos equipos de radiología. También es interesante hablar de Marie Curie, no sé si la escucharon nombrar. Sí. Madame Curie también fue muy destacada por sus estudios en radiología, pero el estudio de ella es una polaca que se nacionalizó francesa para entrar a la universidad. Murió muy joven porque los experimentos que hacía con radiación eran para demostrar los efectos secundarios de la radiación y los efectos patógenos de la radiación. Y bueno, ella misma terminó muriendo a consecuencia de estos experimentos que hacía. Murió alrededor de los 55 años, no llegó a los 60 años, muy jovencita murió. También destacada, pionera en el estudio de la radiología. Y un poco también se trata de esto este día. No solo recordar tanto a los pacientes como a los colegas y médicos las ventajas y los beneficios de la radiología, sino los efectos secundarios, sobre todo para los que estamos en esta profesión, del mal uso de las técnicas de radiología. Bueno, contanos un poco con respecto a eso. Los técnicos usan cierta protección personal y uno siempre ve que llevan un dispositivo en el pecho. Sí, dosímetro se llama. El dosímetro lo que hace es... ¿Para qué sirve eso? Mide la cantidad de radiación a la que está expuesta el técnico. No me quiero ir de tema, chicos, pero hay quizás algunos conceptos que les quiero que les quede muy claro.
Los nuevos equipamientos distan mucho de estos equipamientos que yo les contaba al principio. Sí. Ya los equipos nuevos tienen mecanismos de protección muy buenos y en general las dosis de radiación que se usan son bajas. El tema es para el personal que trabaja en el edificio con la radiación, que el que está permanentemente expuesto a la radiación. Por eso es que cuando uno se va a hacer una placa, en el momento de sacar la placa, el paciente queda solo con la sala de rayo y la máquina, y el profesional se pone detrás desaparece. ¿Sí? ¿A qué se debe? Y explicarlo, mucha gente no lo sabe, justamente es por eso, porque la exposición continua obviamente puede producirle un daño a la salud de ese operador. Así es. ¿Cuáles son los daños que pueden sufrir los operadores por utilizar mal las técnicas de rayos? Bueno, mira, yo la verdad que ya en la época moderna no se ven lesiones. Por lo menos no son detectables. Debido a todas estas medidas que se van. Debido a las medidas que tenemos y al desarrollo tecnológico, Fernando, ¿viste? El desarrollo tecnológico hizo que los equipos cada vez emitan menor cantidad de radiación y la radiación sea más focalizada, digamos, y la adquisición es digital y eso minimiza la exposición. Hay que aclarar que para el paciente es seguro. El tema es para quien opera, que continuamente, o sea, seguro. Obviamente siempre hay un tiempo en hacer. Me refiero a que al paciente por hacerse una placa no es que no le va a afectar teniendo el recaudo. El tema es la exposición prolongada, y por eso es que tampoco es cuando uno va al médico debe decirle si ha hecho o no anteriormente distintos estudios de rayos para no potenciar un efecto adverso. Bueno, descubrimos la radiología. ¿Qué nos permite la radiología? ¿Para qué nos sirvió a la medicina la radiología? Mira, el desarrollo de las técnicas de imágenes hizo un boom en la medicina. Así como yo lo comparo con la era antibiótica. ¿Se acuerdan ustedes cuando leíamos en la facultad el tema de la era preantibiótica y postantibiótica? El desarrollo de este tipo de medicaciones hizo un cambio radical en la medicina, digamos, fue un avance tecnológico impresionante, y el desarrollo de las enfermedades y los hospitales cambiaron, los posquirúrgicos. Bueno, es algo parecido con la radiología. Fue la primera vez que podíamos ver algunas cosas dentro del cuerpo sin tener que abrirlo. Así es, así es. Y cuando uno ve los equipamientos nuevos, la calidad de imagen parece de ciencia ficción. Es increíble el desarrollo tecnológico y la calidad de imagen que se puede obtener con los diferentes métodos. Bien. La radiografía durante muchos años fue el estándar que había para ver imágenes. Pero después fueron apareciendo nuevos métodos. ¿Cuál fue el siguiente método que se inventó después de la radiografía? Bueno, lo que se hizo primero fue la radiología, y dentro de la misma radiología hubieron algunos métodos que ahora están en desuso. Bien. Viste, como la primera, un estudio que se hacía que se llamaba tomografía lineal. Bien. Fueron las primeras tomografías, que era el equipo de rayos que tenía algunos movimientos, entonces nos permitía ver alguna parte del cuerpo en particular con mayor precisión. Como si fuéramos cortando, ¿no? Exactamente. Que eso fue precursor casi de otro estudio que se hace hoy en día. Así es, la tomografía, originalmente fue tomografía axial computada, y ahora es tomografía helicoidal computada, que es básicamente lo mismo que una placa radiográfica, con una tecnología mayor que irradia más al paciente y tiene una serie de detectores electrónicos que nos permite una adquisición de muchísima más información de lo que te aporta una placa radiográfica. Bien, pero irradia no significa que le hace más daño al paciente. Bueno, la exposición a la radiación, por supuesto que en dosis no permitidas puede producir daño al paciente. Pero ¿no? como se hace correctamente en la actualidad, podríamos decir que es... Es lo que te decía, Lorenzo, los equipos hoy por hoy tienen muchos mecanismos de seguridad, no son aquellos equipos primitivos, pero como toda indicación médica tiene su indicación y su contraindicación, sus efectos adversos, como toda indicación médica, desde una aspirina en adelante. Bien, antes de seguir avanzando, Daniel, con todo esto muy interesante que nos estás contando, dijiste indicación médica y me vino a la mente cuando el paciente quiere hacerse una radiografía por cualquier cosa o una tomografía por cualquier cosa. En realidad tiene que estar perfectamente indicada y tiene que tener una utilidad. Un viejo quien me enseñó diabetes a mí
me decía, ¿para qué vas a pedir algo si no vas a saber qué hacer con eso? Entonces, si uno no debe hacerse una radiografía porque sí, debe hacer porque está pensando que puede encontrar algo. Lo mismo con cualquier estudio complementario, ¿cierto? Como la vida misma, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Mirá, es interesante lo que plantea Lorenzo, porque es una motivo de consulta bastante frecuente en el servicio, con gente que se acerca al mostrador y dice, me gustaría hacerme tal estudio. Y por suerte nosotros tenemos personal entrenado, que bueno, porque es una pregunta bastante frecuente. A veces me acerco yo al mostrador y trato de explicarle al paciente que esto motiva una consulta clínica, que la medicina es un mundo y lo que tiene que hacer es una consulta con un profesional que lo oriente, porque la panoplia y la cantidad de estudios que podemos hacerle a un paciente es infinita, digamos. Pero mi vecina le hicieron una tomografía y le detectaron. Sí, señora. Entonces quiero saber No puedo opinar de su vecina porque no la vi, pero sería muy interesante que consulte con su médico clínico, que le haga un examen clínico básico y que en todo caso sea él el que le indique el estudio correspondiente. Otra cosa muy común, doctor, que me pasa a mí en consultorio, me quiero hacer una tomografía de todo el cuerpo. Bueno, eso es un poco de los medios de comunicación. Eso lo pusieron de moda algunas páginas de internet y en algunas series de televisión, donde la gente ve algunas cosas que escapan un poco a la realidad, que hace una especie de escaneo corporal total, como si fuera un elemento mágico y que de ahí uno pueda averiguar todas las enfermedades o posibles enfermedades que tenga el paciente. Estas son herramientas y como toda herramienta... Dirigidas. Muy útiles, bien utilizadas, como lo decíamos antes, que nos dan, realmente nos aportan muchísima información, pero son solo herramientas que tenemos en la medicina para avanzar. Que fue un avance tecnológico, fue un avance. Que es muy útil como herramienta, es muy útil. Pero bueno, como lo decíamos antes, como toda indicación médica, tiene su indicación y su contraindicación. La radiología ha tomado un papel preponderante en el deporte, cada vez más. Así es. ¿Qué nos podés decir de ese tema en lo que es el diagnóstico, la planificación de los ejercicios? Que entiendo que en todo tipo de edades sí ha tomado preponderancia. ¿Qué nos podés decir de ese tema? Mirá, los clubes europeos y en Estados Unidos y algunos también en África tienen dentro de los estadios de fútbol, por ejemplo, unos resonadores que son resonadores portátiles para hacer diagnóstico prácticamente en tiempo real de las lesiones. También tienen equipos de ecografía portátiles con médicos entrenados que en el sitio donde se está realizando la actividad deportiva hacen un diagnóstico para ver si el deportista de alto rendimiento puede seguir con la actividad o no. Por ejemplo, por darles algunos ejemplos. Bien, pero nos estamos yendo un poquito, porque me hablaste de tomografía, de radiología y ahora me dijiste resonador. ¿Qué es la resonancia magnética? Bueno, chicos, la resonancia magnética es un gran imán. Eso es. Para desarrollar un poquito... para que lo entienda María, mi señora que está en la casa. ¿Qué hace la resonancia? La resonancia nos da una calidad de imagen excelente, maravillosa, prácticamente de ciencia ficción. Lo que vos decías, la introducción tuya fue muy interesante cuando decías que hasta hace muy poco tiempo atrás, para ver algunas estructuras del cuerpo humano, habría que hacer una cirugía, un procedimiento quirúrgico para entrar y ver en vivo e indirecto el órgano. Hoy estas técnicas de imagen, como la resonancia, nos permite ver en tiempo real no solo la estructura anatómica, sino también la funcionalidad del cerebro, que se llama resonancia funcional. Para hablarles cortito de resonancia, les quiero decir que es un imán, un gran electroimán. El tema cuando uno lo desarrolla en la facultad, se llama formación de imágenes en radiología. Antes hablamos un poquito de la radiología convencional, después hablamos de tomografía, y ahora vamos a hablar de resonancia. En la resonancia no participan los rayos X. Bien. Es otro método de energía. Bien. Es un gran imán. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiábamos los átomos en la secundaria? Los átomos, sí. El átomo de hidrógeno. Bueno, el átomo es como un pequeño planetita. El planeta, ¿vieron que la Tierra tiene un eje de rotación? Sí. Bueno, así también los átomos. ¿Qué es lo que hace este gran imán? Hace que modifica el spin del átomo. La rotación del átomo. Hace una cosa que se llama precesión, que es alinear a todos los átomos de hidrógeno de una determinada manera, y estos pequeños miles de millones de átomos de hidrógeno que tiene el cuerpo humano, al volver a su situación de relajación, emiten una imagen. No los quiero enloquecer, pero lo que les quiero decir... Sí, María ya se perdió, ¿eh? ¿Ya se perdió? Bueno, yo te voy a aclarar. Es un imán
que lo que hace es produce cambios en la rotación de unos átomos del cuerpo humano, que hay muchos en el cuerpo humano, que es el hidrógeno, que emiten una señal. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que como tenemos tantos átomos de hidrógeno, la cantidad de información que recibe el equipo y después procesa es increíble, y por eso es que la calidad de imagen es muy buena. Bien. Dos conceptos te quiero decir. Uno, que no utiliza radiación, por lo cual no produce daño a la salud, como hablábamos de radiología y tomografía computada. Bien. Y por supuesto que tiene sus contraindicaciones, depende del equipamiento, con contraste, sin contraste, etcétera. Pero bueno, digamos que es un método seguro, como la ecografía, para introducir temas. Bueno, eso es lo que te íbamos a preguntar ahora. Antes, ¿para qué sirve la resonancia? ¿En qué situación se utiliza una resonancia? Mirá, prácticamente se puede estudiar todo el cuerpo humano en resonancia. Uno lo tenía entendido por una cuestión más bien de traumatismo, ¿no? Uno relacionaba en su tiempo que ante un traumatismo te van a hacer una resonancia. Para los traumas, depende, ¿viste? Por eso, es una pregunta muy amplia. Después por ahí me gustaría que fuéramos después para qué sirve cada cosa y establecer cuál es el método de elección para cada cosa. Antes me gustaría que terminemos de nombrar los 4, 5, 6 métodos que hay. Porque dijiste la ecografía, y la ecografía también fue muy importante, porque nos permitió un montón de cosas a las que antes no teníamos noción, y que inclusive hasta el día de hoy, con algunas aplicaciones nuevas, como por ejemplo el FibroScan para estudiar el hígado en esteatosis hepática, nos permite hacer diagnóstico que otros estudios complementarios a lo mejor no son tan fáciles de llegar. Contanos un poco qué es la ecografía. Es lo que te decía, ¿viste? Cada método tiene sus ventajas y sus virtudes, digamos, ¿viste? Con respecto a otros. La resonancia tiene una calidad de imagen, una definición estructural muy importante. La ecografía, el desarrollo de la ecografía fue posterior a estos otros métodos, aunque parezca mentira. En la década del 70 empezaron a verse los primeros ecógrafos de fácil acceso en los hospitales. La ecografía, como para contarles un poquito de cómo funciona el aparato, ¿ustedes se acuerdan cuando veíamos las películas de los submarinos que tenían una cosa que se llama sonar, que emitía un pulso, un ruidito que hacía pip, pip, pip? Bueno, básicamente la ecografía es eso. Te devuelve, mandás una onda de sonido y te la devuelve. Así es. Y con eso formás una imagen. Es como el submarino, exactamente, algo parecido. El radar. Exactamente, el radar del submarino, perdón. Exactamente, es un radar. Básicamente es un radar complejo, digamos, ¿viste? Claro. Emite una señal y resulta ser que los tejidos, diferentes tejidos, rebotan de manera diferente, y eso se transforma en un píxel, digamos, de la escala de tonos desde el blanco hasta el negro, y con eso pasa por un procesador, por una computadora, y se forma una imagen. Antes de ir a otros métodos, pero como todo ha ido evolucionando. Pues se acuerda que cuando uno iba antes a hacer la ecografía, cuando estaba embarazada, te decía es un varón, y uno intentaba mirar y no había forma de mirar que era un varón. Pero con eso hay dos cosas importantes. Creo que la ecografía permitió llegar a lugares que antes no se llegaba, porque es un equipo mucho más chico, más portátil y más económicamente accesible. Así es. Con la desventaja de que es muy operador dependiente. Y como todo. La imagen sí, pero por ejemplo una imagen tomada está el paciente y médico operador en el mismo lugar. En las otras estructuras quizás tenés una imagen que a lo mejor la podés ver a distancia. En cambio con la ecografía es el operador el que ve las imágenes y las interpreta, ¿no? Sí, bueno, en todos los servicios pasa lo mismo. El operador es el que interpreta las imágenes, y por eso es que tiene... Pero puede tener el diálogo en el momento con el paciente, eso y en las otras estructuras no, el paciente está solo durante un X tiempo mientras dura el estudio, y es otra situación. Aquí hay un diálogo permanente, el paciente inclusive se puede sacar las dudas, e inclusive con esos monitores que hoy se han puesto, que accesorios, los televisores, el paciente puede estar viendo en tiempo real y el médico le puede ir explicando, lo que genera una situación más de confianza, imagino, con el paciente. Así es, con una interacción con el paciente que nos ayuda muchísimo a escudriñar, digamos, qué es lo que le está pasando al paciente, porque es todo un desafío, digamos. Densitometría y mamografía, dos situaciones. La densitografía es un equipo que también utiliza radiación a dosis muy muy bajitas, a muy bajas, y sirve para el control y seguimiento de los pacientes con osteoporosis.
Tiene otras utilidades, también sirve para la medición del índice de masa corporal, por ejemplo, pero en general los médicos y pacientes lo requieren para el control y seguimiento de la osteoporosis. Es importantísimo, de acuerdo a lo que hemos estado hablando la semana pasada, sobre todo en aquellas mujeres que ingresan en la menopausia, en la premenopausia, sí. Su control debido a esta situación hormonal, ¿no? que genera alteraciones en la absorción de calcio. En el metabolismo del calcio. Exactamente. Y la mamografía también se volvió un recurso importante. ¿Qué varía la mamografía de la radiología convencional? ¿Qué la hace distinta? Bueno, básicamente es una placa radiográfica digitalizada, pero de la mama. Analizamos las estructuras de la mama. La mama tiene mucho contenido graso, entonces nos da una serie de contrastes que nos permite hacer una serie de diagnósticos, digamos, todo apuntado a hacer el screening de patología maligna, digamos, ¿sí? La búsqueda precoz y el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno del cáncer de mama. Bien, hay algo que quiero que me digas ahora, que revisamos más o menos la mayoría de los estudios disponibles. Sí. Tengo radiografía, ecografía, tomografía, resonancia. ¿Me hago todos? No, de ninguna manera. Muy bien. Volvemos a lo de antes. Tiene que tener su indicación. ¿Pero uno es superior para todas las enfermedades? No. Muy bien. No. Eso es lo que quiero que me digas. No hay magia en esto. Muy no bien. Es mágico. Yo siempre le digo a los pacientes, estoy bien. Bueno, eso es algo que no podemos adivinar, digamos, pero que son herramientas muy útiles para el control, seguimiento y la detección precoz. Hemos tenido muchos éxitos locales, sobradas éxitos locales para decir que estos métodos son muy útiles, digamos, pero útiles en un contexto. Quizás si nos falta algo, y quizás el rol que podría llegar a jugar este espacio como rol protagónico para la formación de grupos interdisciplinarios. La medicina es un mundo, y en este mundo lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo, radiólogo, clínico, farmacéutico, cirujano, lograr que exista un equipo, una comunión, una comunidad, hospital público, sector privado, subsector privado. Un solo sistema de salud, que decimos siempre. Exactamente. Aunque sean uno público y uno privado, debemos bogar por fortalecer la unión en un solo sistema. Quizás. Por lo menos de manera interpersonal, aunque en lo administrativo no lo sea, ¿no? Quizás si todos trabajamos en equipo podemos revertir o mejorar o realmente hacer un aporte en la salud de la comunidad. La provincia de Neuquén es una provincia muy generosa y que durante muchísimos años se ha destacado por tener los mejores índices de salud del país, y aún en algún momento competía con algunos índices de algunos países muy desarrollados como Suiza, Suecia y otros. Eso en los últimos años fue cambiando, y es responsabilidad nuestra revertir esa situación. Totalmente. Pero me gustaría que siguiéramos insistiendo con eso de que cada método diagnóstico es más útil en determinadas enfermedades. Así es. Entonces, muchas veces los pacientes, por ejemplo, por decir algo, si tenemos una embarazada, y el mejor estudio disponible en ese momento es la ecografía. Así es. Y el ecodoppler. Contanos, dentro de la ecografía, ¿qué es el ecodoppler? Bueno, el ecodoppler se desarrolló también después de la ecografía, un método muy interesante que nos permite analizar los vasos sanguíneos, las estructuras vasculares. El Doppler, el efecto Doppler, ustedes ven, ¿han escuchado ustedes cuando pasa el tren? Cuando un tren pasa, que ustedes empiezan a escuchar el ruido la bocina, que empieza a venir. Exactamente, después aumenta y después va disminuyendo paulatinamente hasta que desaparece. Eso es el efecto Doppler. Bien. ¿Qué mide? Velocidad y tiempo. Entonces lo que nos permite es analizar un montón de estructuras vasculares, y eso nos da información de la estructura de los tejidos. Por ejemplo, los tejidos malignos. En algunos tumores, como el cáncer de mama, por ejemplo, nosotros con el Doppler nos aporta que si hay mucha vascularización, nos orientamos a pensar que es una enfermedad maligna o potencialmente agresiva, digamos. Bien, también en el cáncer de tiroides o no solo en cánceres, sino en el embarazo, como dentro, para ver la vitalidad del feto y de la placenta es muy importante, ¿no? El estado hemodinámico del Perfecto. embarazo nos aporta mucha información. Entonces, como que ahí se unieron dos métodos. Por un lado, el método de la ecografía con un método sonoro, se complementaron los dos y obtuvimos un método
superador. Así es, así es. Y ahora hay otros que utilizan la ecografía también como la elastografía. Ya todos los equipos nuevos tienen la panoplia de cantidad de cosas que tienen. El FibroScan, que era lo que hablábamos al principio, que se usa en el hígado para detectar enfermedades hepáticas metabólicas, así ¿cierto? Como la esteatosis hepática. Lo saco un poquito, discúlpeme, vamos al lenguaje coloquial. No, vamos a retrotraernos un poquito a la entrevista anterior o al tema anterior, porque tengo un mensaje de Irma que no lo había visto en el mensajero y me dice, muy interesante, es hoy sobre donación de sangre, el martes yo iré a donar por primera vez, así colaboro en algo, gracias por la información detallada. Gracias Irma por haberse conectado, por habernos contestado. Le vamos a buscar un premio a Irma, ¿eh? Vamos a tener que tratar de hacer eso, de buscarle un regalo a las personas, así que después se contacte con la página de Conciencia y Salud, que le vamos a conseguir un regalito. Conciencia Salud por Facebook, por mensaje, y ahí le conseguiremos un detalle, un presente, y gracias por estar del otro lado, gracias por ir a donar sangre. Perdón, sí, porque no lo había leído. Está bien, querido, estamos en casa. Daniel, hablamos de un montón de estudios que muestran imágenes. Sí. ¿Cómo está la zona con los centros de imágenes? Y después te llegó a la pregunta ya personal, ¿qué es el proyecto DG Imágenes y en qué etapa de desarrollo está? Bueno, es una pregunta compleja de responder, en el sentido de que en realidad las inversiones en salud tendrían que estar planificadas, Fernando, ¿viste? El Ministerio de Salud, los gobiernos tienen que participar activamente en la inversión equilibrada, equitativa del equipamiento médico, digamos. Eso no existe en la Argentina. Cutralcó, Plaza Winkle, Neuquén, la Argentina en general, la medicina funciona como pequeñas islas y cada uno va haciendo su aporte, y eso genera poco impacto en la salud en la comunidad general, ¿viste? Por darte el ejemplo, en nuestra zona nosotros tenemos 3 equipos de tomografía. En un momento teníamos 4 equipos, muy buenos equipos. El hospital tiene un equipo nuevo, multicorte, con una altísima capacidad de resolución de imagen. Lo mismo el sanatorio Plaza Winkle, y bueno, DG Imágenes no es la excepción. Tenemos 3 equipos, pero si vamos al punto de vista médico-sanitario, para esta población no se necesitaría más que un equipo, a lo sumo 2 por si uno se rompe. Pero digamos que la distribución económica está mal. ¿Qué pasó? En un momento, cuando nosotros empezamos con el proyecto de DG Imágenes, ni el hospital ni el sanatorio tenían tomografía, y el tomógrafo es muy importante para los traumatismos. Se destaca la tomografía en los politraumatismos, en los traumatismos de cerebro, cuando hay sangrados, porque son estudios de muy buena calidad de imagen, de muy rápida adquisición, y que nos permite un rápido tratamiento para el paciente. Y nosotros, que estamos en una zona petrolera, este equipo de equipamientos, digamos, es fundamental, es básico, digamos. No podemos no tener un equipo de tomografía multicorte con la población que tenemos, con el tipo de rubro al que nos dedicamos. No solo los traumatismos, hablando a nivel óseo, sino, bueno, históricamente la tomografía fue la salida rápida para las guardias para los traumatismos de cráneo. Por supuesto, a eso me refería, sí. Sí, en este caso tenemos, volviendo a lo que dije... Que fue un antes y un después, perdón. Antes hacíamos una plaquita de tórax y con la una plaquita de cráneo, y con la plaquita de cráneo no hacíamos nada, porque la verdad que no nos enterábamos de nada. Y sí, pero se hacía porque por lo menos al paciente había que hacerle algo. Era lo que había, pero claro, no había otra opción. No, bueno, la medicina fue evolucionando y las técnicas fueron evolucionando y el acceso fue evolucionando. Pero lo que él me preguntó cómo estamos en la zona, en el equipamiento. Bueno, tenemos mucho equipamiento, muy bueno. Sí, pero el tema del equipamiento, se da esta situación, creo que es necesario que haya uno privado y uno público, al menos. Y después, bueno, tenemos la situación del sanatorio, que es un semipúblico, un semiprivado, no sabemos qué es, en definitiva. Pero bueno, se da esta situación, bienvenido que esté, por si se rompe uno u otro. Pero sí creo que es necesario que el hospital hoy, hace muy poquito en realidad que tiene... Pero creo que lo que se refiere el doctor Godoy, el doctor Godoy, especialista en imágenes, con quien estamos hablando, para quien se suma al programa recién, es que tal vez el trabajo intersectorial podría haber requerido
y haber necesitado una planificación para decir, a ver, bueno, ¿qué vamos a invertir en el sanatorio? Claro. ¿Qué vamos a invertir en salud pública? ¿Y qué va a invertir de imágenes? Claro. Para que no tengamos mucho de algo y poco de nada. Exactamente. No sé si se entiende el concepto. Sí, yo creo que no hay planificación. Si yo lo veo como paciente, digo, no, un hospital público no puede dejar de tener un tomógrafo, ¿sí? Ahora, el paciente privado no puede depender de un hospital público, a eso es lo que voy. En esta se da una situación porque tenemos el sanatorio del hospital que funcionarían, si se quiere, el sanatorio es un mix entre público y privado, ahí privado más que público. Pero creo que si bien la cantidad parece mucho, también es necesario, porque si no la parte privada debería ir sí o sí al hospital a hacerse una tomografía. De todas formas, creo que en algunas cosas, hoy en día el costo del tomógrafo es altísimo, tal vez en otro momento era peor todavía aún, era más inaccesible tener un tomógrafo, era una utopía prácticamente, pero uno se pone a pensar que esa falta de planificación a veces nos privó de llegar, por ejemplo, ¿cuánto hace que tenemos resonador en la zona? Y nosotros lo pusimos en funcionamiento a mediados del 2018. Estamos hablando de 2 años, ¿no? Sí. ¿Y antes había alguno? No. Bien. Resonancia no. Y sin embargo, en 2018 creo que había 4 equipos de tomografía. En el 2018 había 2 equipos de tomografía. Y uno sin funcionar. Y uno después dejó de funcionar. Bien. Sí. Y pensando como pensaba el doctor Godoy, tal vez se podría haber hecho una inversión muchos años antes de un resonador si ya teníamos tomografía en otro lado. Lo que pasa es que la tomografía se viajaba a Neuquén para hacerla y esa era la incomodidad del paciente público, del paciente privado. Se llegó a tener 3-4 equipos en un momento. Es muy difícil, creo que termina siendo difícil compartir la parte pública con privada en este caso. Creo que deben coexistir los dos y trabajar en definitiva. Si uno falla, tener la otra disponibilidad. Las derivaciones tanto de la parte pública a la privada, y en caso que no privada se rompa, momentáneamente el sector público puede absorberlo. Pero antes no sucedía eso. Antes teníamos casi 4 en un momento, ¿eh? Casi 4, sí, porque uno no estaba en funcionamiento por distintos motivos, pero teníamos 4 tomógrafos en la zona. Y el de la Cruz Roja, ¿te acordás que era un equipito viejito? Sí. Bueno, pero concentrémonos en lo positivo. Por eso. No. Les quiero transmitir. Pero yo la pregunta que quiero hacer es, ustedes en DG tienen tomógrafo, tienen resonador, hace poquito incorporaron radiología digital, mamografía, densitometría ya había hace rato, ecografía. La ecografía, que fue, bueno, lo que dio pie a DG Imágenes. Así es, así comenzamos. Lo que me extraña a mí es, ¿por qué usted, doctor, vino a invertir a Plaza Huíncul y Cutralcó? Bueno, yo soy patagónico. Yo nací en Caleta Olivia, en Santa Cruz, no le voy a contar el año, hace muy poquito. Pero bueno, mis padres, los dos son médicos, los dos trabajaban en IPF. Y bueno, yo nací en Caleta Olivia y siempre tuve una cosa muy especial de volver al lugar donde uno nació. Mis padres siempre recordaban la Patagonia con mucho cariño. Después, por diferentes circunstancias de la vida, nos fuimos a vivir afuera. Yo viví muchos años afuera. ¿Es verdad que usted vivió en África? Sí, viví en el norte de África. ¿A dónde vivió usted? En un país que se llama Libia. Bien en el norte de África, donde está el Mediterráneo, está Egipto, y al lado hay un país que se llama ¿No será Libia. musulmán usted y tendrá algún...? Bueno, hay un poco de eso también, quizás. Dani, bueno, contanos entonces la historia, como dijo, que nace de Imágenes con Ecografía. Contanos entonces. Me fui muy lejos porque me dijo, ¿cómo volviste? Y me fui a así. No, volví porque el doctor Poletti, Víctor Poletti, en su momento vivía en Zapala, y yo vivía en México en ese momento. Yo estaba organizando un servicio en México,
Y bueno, él necesitaba a alguien que informe resonancia. Estaban en un proyecto en Zapala que después finalmente se prolongó mucho y bueno, vine a la zona, hablé con el doctor Corradi Díez, él me ofreció trabajo y empecé trabajando con él y con el doctor López en la clínica Cutralcó. Hice muchos años de ecografía ahí, lugar que recuerdo con muchísimo cariño, una experiencia donde conocí a mi querido amigo, el doctor Gustavo Oscar Lorenzo, entre otros amigos que entrañables amigos de la comarca petrolera. No vamos a contar cómo nos conocimos, ¿no? No, intimidades no, por favor. Bien. No, pará, que le cuento. En realidad el doctor empezó a trabajar. Ah, sí, te va a contar la anécdota. Y bueno, teníamos la costumbre en esos momentos en Clínica Cutralcó de tener un buen ambiente de trabajo y hacíamos algún asado semanal o quincenal. Y entonces yo me presenté con el doctor, le dije, hola Daniel, ¿cómo estás? Yo soy Gustavo Lorenzo, te toca hacer el asado esta semana, lo vamos a hacer en tu casa. Así fue, no le preguntamos. Por supuesto, imagino que no defraudó porque es excelente asador y excelente anfitrión. Lo que se extraña desde hace un año, bueno, vamos a volver. Volveremos. Bueno, volvemos al proyecto de G-Imágenes. ¿Cómo fue la necesidad y la decisión de invertir acá? Bueno, es eso lo que te quería decir. Fue planteado como una necesidad. Nosotros trabajamos con herramientas y no podemos trabajar si no tenemos las herramientas. Entonces lo primero que hicimos fue incorporar el equipamiento que era el más accesible en su momento, que era un equipo de ecografía. Con ese equipo empezamos trabajando en el consultorio del doctor Barbano y el doctor Miguel Claro. Tuvimos varios años trabajando ahí. Y después, bueno, compramos un edificio, un pequeño consultorio y fuimos ampliando, incorporando de a poquito los equipos. Pero por una cuestión de necesidad, porque tanto los pacientes como los colegas insistían en la inversión de desarrollo tecnológico. Y bueno, por suerte tuvimos mucho apoyo, tanto del poder político como de las entidades intermedias, y bueno, así fue creciendo este proyecto, que hoy es lo que es. Está en pleno desarrollo y que es realmente un desafío y es realmente muy complejo, digamos, de llevar adelante y de hacerlo financieramente rentable. Claro, para que la gente entienda que este proyecto requirió una inversión y un esfuerzo personal y económico demasiado importante. No es que fuera una cosa sencilla. Obviamente tuviste la ayuda, como bien dijiste, de NIN y algunas otras Así instituciones, pero no es algo fácil en ciudades tan chicas como esta, de menos de 100.000 habitantes, desarrollar proyectos privados en salud, que es lo que siempre decimos. Así que la verdad que tiene, más allá de que seas nuestro amigo personal, doble mérito lo que has hecho. Bueno, muchas porque gracias. Lo has hecho en una ciudad donde la estadística y los números dicen que no se puede. Así es. Bueno, es un desafío. La sociedad tiene la posibilidad de tener todas las imágenes en un mismo lugar, cosa que no sucedía, como dije, había que levantarse temprano, viajar, como me ha tocado inclusive a la 1:30 de la mañana en Neuquén, porque no había otro horario, era el horario en el cual había que ir a hacerse una resonancia, hacerse una imagen, y había que ir, no había otra. Bueno, hoy existe, desde hace... ¿En qué año inició DG? Esto empezó en el 2000... Bueno, yo estoy acá desde el 2009. Ahí empezó, digamos, la idea, digamos, y la inquietud. 2 años después compramos el primer equipo de ecografía. Ahí, digamos, que surgió el proyecto. Ahí empieza el proyecto. Pero el edificio lo empezamos a poner en marcha en el 2014. Desde 2014 a la fecha, Sí. En 6 años, DG Imágenes pasó a tener, de iniciar con las ecografías, a tener hoy... Prácticamente todos los métodos. Hay muchos otros métodos. Obviamente, pero de menor utilización y que la inversión Así nunca se podría realizar. Imposible amortizar. Pero hoy esos estudios que antes había que viajar a Neuquén se pueden realizar Así es. perfectamente. Por lo menos, digamos, el 80-85% Y de los tenemos estudios. todos los estudios de básicos a avanzados. Los muy avanzados, ya sería una irrealidad tenerlos en la zona. Es poco práctico, no es un poco de lo que hablábamos del tema de la planificación. La inversión tiene que ser sustentable, digamos. Exactamente. Bueno, vamos a hacerle la pregunta que tiene que ver a la situación que estamos viviendo. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico por imágenes en épocas de COVID, de pandemia? Bueno, vos sabés que tomó mucho protagonismo, Fer, el tema de la radiología con el COVID para
para el diagnóstico, como siempre les digo, el diagnóstico es clínico, digamos. La verdad es esa, el diagnóstico es clínico, la confirmación es de laboratorio y los métodos de imágenes nos sirven para hacer un seguimiento durante la enfermedad y después de la enfermedad, para ver las consecuencias, digamos, de los trastornos. Por ejemplo, trastornos pulmonares, muchos pacientes quedan con lesiones pulmonares, otros pacientes que quedan con alteraciones, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, que podemos hacer diagnóstico con este tipo de equipamientos. Bien. Hay desarrollo de la ecografía también para el diagnóstico y seguimiento del COVID. No tenemos nosotros en el servicio mucha experiencia, se usa más en ambiente hospitalario y en general cuando no tienen acceso a la tomografía, que es un método más rápido, con este tipo de pacientes que a veces tienen un grado de complejidad de manejo, digamos. Hoy en día lo que estamos viendo mucho, Daniel, es no solo en la fase aguda, es la secuela del post-COVID, y es donde seguramente todo el centro más está trabajando actualmente, porque estamos viendo y aprendiendo, no solo acá, sino en el mundo, que hay mucha secuela neurológica cardíaca, pero especialmente respiratoria, pulmonar, a nivel pulmonar. Muchos donde pacientes. hay una restricción no obstructiva. Mira, y vale la pena el comentario como para tomar conciencia, porque a veces nos olvidamos de la gravedad de la situación, sobre todo para la comunidad en general. Creo que la comunidad médica sí está muy consciente de la gravedad de la situación, pero es interesante que la comunidad refuerce la idea de que esta es una enfermedad grave, que hay muchas cosas que no conocemos y que estamos viendo muchos pacientes con secuelas. Por suerte, la mayoría son leves o moderadas, pero que no es gratis, digamos, que no es un simple resfriado. No, y esto se ve inclusive en pacientes que no han requerido internación, que han quedado con secuelas. Así es. Que es lo que tiene que entender la gente, que pasan COVID en la casa y dicen, listo. Aún patología moderada, después nosotros cuando hacemos los estudios de imágenes vemos que hay secuelas pulmonares. Entonces es importante, como bien dicen, cuidarse. Pero bueno, yo algo que quiero destacar, y esto va más allá de la amistad, es que desde cuando vino el doctor en 2009, no en desmedro de otros profesionales, no en desmedro de otros profesionales, sino al contrario, lo que nos brindó a todos los profesionales de Cutralcó Plaza Winkle fue una excelencia en cuanto a la comunicación y el trabajo en equipo. Realmente siempre estuvo a disposición, siempre tuvo su teléfono abierto desde que llegó hasta el día de hoy, y creo que todos los profesionales de Cutralcó y Plaza Winkle están agradecidos con el doctor Godoy por la generosidad que ha tenido. Acá, por ejemplo, me llega un mensaje del doctor Claudio Rodríguez Campos felicitándote, Catito, mandándote un abrazo, el doctor Gustavo Iril, pero más allá de todas estas personas que podemos ser amigos o conocidos a nivel personal, sé que muchos, inclusive con las cuales no tenés tanta comunicación, igual siempre han sido muy agradecidos, y con ellos también has estado siempre dispuesto. Bueno, un poco es trabajar en esto que te decía, el trabajo multidisciplinario. La radiología, nosotros en el servicio tratamos de hacer clínica radiológica. Y como sabrán, la clínica es un mundo, y realmente nosotros nos sentimos como investigadores privados. Llega una persona, un paciente con un problema, y nosotros tenemos que tratar de entrar en ese cuerpo humano y tratar de ver qué aporte le podemos hacer al clínico, al cirujano, para ver si podemos aportar un dato fundamental, trascendental para el diagnóstico, tratamiento y eventual curación del paciente. Esto va más allá de la relación entre los distintos profesionales. A mí me toca absorber a los pacientes, a los comentarios de esos pacientes que pasaron por los consultorios de Daniel. Y sucede eso, genera... Sí, en el caso mío, pero es distinto, pero voy a hablar de un caso muy particular. Mi madre hace unos años, o en realidad hace el año pasado, antes de todo esto, fin de año, me vino a visitar con 80 años, un problema de salud en sus piernas, y necesitamos urgentemente realizar un eco. Y por supuesto concurría a Dani, pero la sensación que se llevó mi madre, que no lo conocía, que fue ese momento, es la misma que uno siente cuando habla con distintos pacientes. La calidad humana del doctor Godoy, y la relación que puede generar justamente en eso que hablamos en el momento de hacer una ecografía, que es distinta a todas las otras imágenes. En ese momento uno puede apreciar en total magnitud
la calidad, la forma de expresar, la excelencia profesional y la calidad humana que tiene Daniel. Bueno, y para seguir con la chupada de medias... Claro, me van a poner muy colorado. No, pero es cierto. En medicina es muy importante la relación médico-paciente, y el paciente cuando viene al servicio médico viene angustiado, esa es la verdad. Y bueno, parte de nuestra función es tratar de contener al paciente. A veces lo logramos, a veces no, pero ese es el gran desafío. Bueno, antes de hacer otro reconocimiento hacia el doctor Daniel Godoy, voy a hacer un chiste primero. Primero, bueno, nosotros tenemos un grupo en donde... Silencio el teléfono. Es la parte que no doctor, entendió. Por favor, estamos en la radio. Bueno, este es el doctor Daniel Godoy, novato. Sigue. Bueno, ¿la cortó? Bien, muy bien. El doctor Daniel Godoy está en un grupo de amigos y yo, irónicamente, siempre le dije que era un fotógrafo. Oye, no era un profesional de la salud, de malo que soy. Mi papá me dice lo mismo, es pediatra. Pero desde la práctica clínica, yo lo que les puedo asegurar es que con el doctor fue la primera vez que tuve la oportunidad de abrir mi cabeza como para entender qué le estaba pasando al paciente en muchas veces donde yo tenía algún grado de desorientación. Nos pasa mucho. Así que, como él bien decía, el trabajo en equipo es fundamental y creo que todos hemos sentido eso. Entonces, bueno, ahora vamos a algunas cosas malas porque le dijimos todo bueno. Son todas buenas conmigo, chicos. ¿Estás seguro? Un equipo alegre. Yo estoy enojado con el proyecto de G-Imágenes porque se achicó el espacio, digamos. Sí, no, de G-Imágenes puso una farmacia. Sí, no, pero yo me acuerdo que cuando empezó el proyecto de G-Imágenes, yo iba a estar incluido en ese proyecto de que iba a tener mi centro, mi consultorio ahí y todo lo demás. Nunca. No lo llamó. Nunca me llamaron, ¿eh? No hay espacio. Ahora tiene que atender la vereda. Le voy avisando porque hay que concentrarse en lo positivo. Así que tuve que armar otro proyecto yo con algunos colegas, pero me dejó en banda. Con mucho éxito, aparte. Muy lindo el consultorio. Me dejó en banda, la verdad que fue muy doloroso. Bueno, hoy tiene que ir a la vereda porque los restos del equipaamiento ocupó todo el espacio, no hemos consultado. Daniel, nos vamos despidiendo 14 horas, 14 minutos. Despidiendo de la entrevista. Despidiendo de la entrevista. Porque vamos a seguir con Daniel y con Fernando hablando después del corte. Joe Biden ganó las elecciones de Estados Unidos. Bueno, pero... Discúlpeme que... Es muy accesorio, nada que ver con... Sí, vamos, dejemos... Siempre prometimos no hablar estrictamente de política. No, es una información. No eso es lo concentrado que está usted en el programa, ¿no? Información. Bien. Sí. Dani, la parte, como dijimos, que la parte humana o tratar de encontrar... has estado por varias partes del mundo, has vivido en distintas situaciones. ¿Qué cambiarías a Argentina? No, de ninguna manera, para nada. Como te dije, yo viví en el norte de África, en Libia, viví en España, viví muchos años en México y como generé muchos vínculos, muchos amigos, seguí viajando mucho al exterior. Tengo amigos que viven en Estados Unidos, amigos que viven en Alemania, y yo les voy a decir que la Argentina es un gran país. Yo escucho con profundo dolor cuando escucho en los medios de comunicación grandes y serias y severas críticas a nuestro país. Neuquén en particular, esta zona en particular, son zonas muy generosas que han permitido el desarrollo personal y profesional de muchas personas y nosotros no podemos dejar de ver lo positivo que tiene. Esa experiencia laboral es muy diferente cuando uno va de vacaciones a un lugar paradisíaco, un lindo hotel, que cuando uno va a vivir o a trabajar. La Argentina, chicos, es un gran país. Con respecto a eso, me gustaría, porque sé que pensás igual que yo, y la salud que tenemos en nuestro país, ¿cómo es? Bueno, yo les dije, la inversión en salud, la Argentina ha pasado por diferentes momentos políticos y diferentes realidades, digamos. En muchas cuestiones hay mucho por avanzar, digamos. A mí no me gusta decir que es un país en vías de desarrollo. Me parece que hay muchas cuestiones que hay por avanzar. Tenemos profesionales muy destacados en todas las áreas, donde miren, en el deporte, en la cultura, son en referentes la ciencia, a nivel mundial. Son referentes a nivel mundial. Gracias. No podemos dejar de ver esto. Lo que nos falta a nosotros es una estructura, digamos, un desarrollo político, una política sanitaria. Planificación, desarrollo y política de Estado sanitario. A largo plazo, sí, ¿me entienden o no? Entonces son como pequeñas islas, pero que tenemos más acceso que en Estados Unidos a la salud, lo tenemos.
pero porque lo veo en vivo y en directo. Un paciente post-COVID en Estados Unidos con una sintomatología leve a moderada, con unos días de internación, $1 millón le cuesta. Claro. Sí, eso... Es inaccesible para cualquiera, gane lo que gane. $1 millón es muchísimo dinero. Nosotros tenemos un gran acceso a la salud. Lo que pasa es que funcionamos como pequeñas islas y eso hace que tenga poco impacto médico-sanitario. Si no hay políticas de Estado, digamos, yo siempre digo que el médico puede hacer muy poco por la salud de una población si la población no tiene acceso a trabajo, a agua potable, a educación, a vivienda. Si nosotros tenemos que hacer una crítica a nuestra zona, es que no podemos permitir que en nuestra zona haya personas que vivan calefaccionándose a leña, por ejemplo, en uno de los yacimientos gasíferos más importantes del mundo. Esa es la autocrítica que tenemos que hacer nosotros. Podemos tener 100 tomógrafos si quieren, pero si no tenemos pacientes que tengan calefacción, pues se van a seguir muriendo intoxicados. No tenemos... Duro, me gusta concentrarme en lo positivo, no chicos, pero me hablan de este tema y tenemos un servicio de hemoterapia en un hospital, en una comunidad de 60.000 habitantes. Bueno, pero tenemos que trabajar esa para que es la realidad de los océanos. Yo considero y digo, y muchas veces discutimos, que la salud no genera votos, entonces el dinero va a otros sectores que son generadores de votos de cualquier gobierno, no importa qué gobierno sea. Eso no es una cuestión de una ideología política, es ver dónde pongo el dinero para tratar de obtener votos, la miseria política, y se dejan de lado estas situaciones. Sí, que quizá no son inversiones muy grandes, pero las personas que están a cargo de tener que tomar determinaciones quizá no están capacitadas inclusive para ocupar ese lugar, porque el servicio de hemoterapia, un espacio físico, se puede hacer con muy poco dinero y ni impactaría en las arcas, entre comillas, de estas estructuras políticas dedicadas a juntar votos. Creo que ni siquiera no es una cuestión de poner, sino de hasta de capacidad intelectual para que las personas que tienen que ocupar los distintos ministerios, las distintas secretarías, estén capacitadas para ocupar ese lugar y no simplemente respondan a una estructura política de mérito político por haber juntado o llevado votos. Creo que está relacionado en todos los temas igual, que es lo que hablamos durante toda esta pandemia de COVID. Podemos tener 200 respiradores, pero si no tenemos los profesionales que puedan atender esos 200 respiradores, definitivamente vamos a fracasar. Y peor aún, si llenamos en algún momento esos 200 respiradores y no diagnosticamos a tiempo y no aislamos como correspondía, es otra señal que estamos fracasando. Y creo que esto es hablar siempre de lo mismo, o sea, en cuanto a tener gas en las casas, en cuanto a tener cloacas, en cuanto a llegar oportunamente al diagnóstico, en que el paciente pueda consultar oportunamente en estos momentos de pandemia para poder tratar su diabetes, su hipertensión y evitar cualquier otro tipo de enfermedad. Y lo que venimos hablando y redondeando en todos los programas, hay que invertir en atención primaria de la salud y en prevención primaria de la salud. Tenemos que llenar de consultorios accesibles para que la gente pueda mejorar su salud, porque nosotros le decimos en este programa, le damos un mensaje, le decimos, bueno, consulte con su médico, pero si después no tiene accesibilidad, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, esto es lo bueno de la radio, la magia de la radio es que podemos entrar en la casa de la gente y por ahí despertar las inquietudes, como la de esta señora que el martes va a ir a donar sangre. Así es. Esa es parte de nuestra función, y bueno, sobre todo si es que nos damos cuenta de que un problema existe. Pero siempre concentrándose en lo positivo, les quiero decir que nosotros tenemos en la zona mucho potencial y que es muy probable que esto vaya mejorando a mediano plazo. Por lo menos esa es la intención. Nelson nos está mirando, nos está haciendo señas. Dani, ¿por qué elegiste el tema musical? Y nos vamos escuchando ese tema y luego de la pausa terminamos Conciencia Salud Radio. Mira, es un tema de Baglietto, es un poco triste ese tema, pero... Es hermoso. Es hermoso, es hermoso. Y el mensaje, o por lo menos lo que interpreto yo del mensaje que dice Baglietto, es que solo se trata de vivir. Esa es un poco la historia. Bien. Daniel Godoy, muchísimas gracias. Un gusto haberte tenido. Como invitado, ahora seguimos después de la pausa con... transmitir a la comunidad esto, aclarar un tema... Firmó el contrato.
firmó, muy bien, lo felicito. Bueno, nos vamos escuchando La vida es una moneda. Juan Carlos Aguirre.